La estación estaba casi vacía y el frío de la noche calaba hasta los huesos. Ella estaba allí, con la maleta apoyada al lado, mirando nerviosamente su reloj. Cada minuto que pasaba la acercaba más a una decisión definitiva, una que cambiaría su vida para siempre. Habían pasado semanas sin hablar, semanas llenas de silencios incómodos y palabras no dichas que habían creado una distancia casi imposible de superar. Pero esa noche, en esa estación, todo estaba a punto de cambiar. El tren que debía llevarla lejos ya estaba anunciado por los altavoces, y cada vez quedaba menos tiempo para tomar una decisión. Ella sentía el corazón latiendo con fuerza, no solo por el frío o la incertidumbre, sino por la mezcla de miedo y esperanza que se arremolinaba en su interior. A lo lejos, la luz del tren empezaba a asomarse, y con ella, la realidad de que ese viaje no solo era físico, sino también emocional. De repente, unos pasos rápidos resonaron por el andén casi vacío. Ella no se giró al principio, como si no quisiera permitirse la esperanza de que fuera él. Pero los pasos se acercaban, y la figura de un hombre apareció corriendo hacia ella. El hombre, con el rostro sudoroso y la respiración agitada, parecía luchar contra el tiempo mismo. Sabía que había llegado tarde, pero no podía rendirse sin intentarlo una última vez. Mientras corría, en su mente revivía la última conversación que habían tenido. Palabras duras que casi los habían separado para siempre. Palabras que él había dicho con el corazón herido y la frustración de sentir que estaba perdiendo lo más importante de su vida. Pero también recordaba los momentos buenos, los momentos en que su amor era fuerte y parecía invencible. Esos recuerdos eran lo que lo impulsaba a seguir adelante, a no dejar que esa historia terminara en silencio y distancia. El tren ya estaba a punto de llegar al andén, y ella sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La puerta se abriría pronto, y con ella, la posibilidad de irse y dejar todo atrás. Pero en ese instante, el sonido de sus pasos acercándose rompió el ruido monótono de la noche. El hombre gritó su nombre, con una mezcla de desesperación y esperanza, tratando de detener ese tren que parecía llevarse su vida juntos. Ella se giró lentamente, sorprendida y confundida. No esperaba verlo tan cerca, tan decidido, tan real. Sus ojos se encontraron y en ese instante todo pareció detenerse. La multitud desapareció, el tren dejó de ser importante, y lo único que importaba era ese hombre que había llegado corriendo, dispuesto a luchar por ella. Pero el miedo seguía presente, porque las heridas del pasado no se curan con palabras fáciles. Él se acercó con pasos firmes y una mirada que hablaba más que 1000 promesas. Sabía que no bastaban las palabras, que debía demostrar que había cambiado, que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para no perderla. En sus manos temblorosas llevaba algo pequeño, un símbolo silencioso de su compromiso y su arrepentimiento. Ella lo miró con incredulidad, y por un momento, todo lo que había sentido de dolor y tristeza se mezcló con una chispa de esperanza. El tren estaba allí, esperando, pero esa noche, en esa estación silenciosa y fría, la historia no terminaría como parecía. El amor, aunque a veces llega tarde, tiene una manera de abrir puertas cerradas y ofrecer segundas oportunidades. Ella bajó la maleta lentamente, y tomó la mano de él. Juntos, dispuestos a enfrentar lo que viniera, comenzaron a caminar hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El reloj seguía su marcha, pero esta vez, el tiempo parecía aliado, no enemigo. La estación nocturna se convirtió en testigo de un amor que se negaba a morir, un amor que, aunque tardío, aún tenía fuerza para luchar. Porque, a veces, no importa cuánto tardes en llegar, sino que llegues con el corazón dispuesto a quedarse. Los pasos que él había escuchado retumbaban en su cabeza, igual que el latido de su corazón, acelerado por la mezcla de miedo y esperanza. Cuando ella bajó la maleta y tomó su mano,
Algo en su mirada cambió. Ya no era la mujer cansada que estaba lista para marcharse, sino alguien que estaba dispuesta a escuchar, a darle una oportunidad. Sin embargo, la incertidumbre seguía pesando en el aire, y las palabras no dichas amenazaban con romper la frágil conexión que acababan de recuperar. Él la miró a los ojos con una mezcla de tristeza y determinación. Sé que llegué tarde, dijo en voz baja, pero no puedo dejar que te vayas sin decirte lo que siento, sin mostrarte que he cambiado. Sus palabras, aunque simples, cargaban la sinceridad de alguien que había aprendido demasiado tarde lo que realmente valía la pena. Ella apretó su mano, como si necesitara asegurarse de que él estaba ahí de verdad, de que esta no era una ilusión creada por la desesperación. Mientras el tren seguía esperando, como si también él quisiera darle más tiempo a esa historia que parecía estar renaciendo, ella comenzó a recordar todos los momentos que habían compartido. No solo los buenos, sino también los difíciles. Las peleas, las lágrimas, los silencios. Todo aquello que parecía haberlos separado, pero que ahora, de alguna manera, les daba la oportunidad de entenderse mejor. ¿Por qué no hablaste antes?, preguntó ella con la voz temblorosa. ¿Por qué esperaste hasta este momento para buscarme? Él bajó la mirada, incapaz de negar que había cometido errores que le habían costado su amor. Ella sabía que no bastaba con palabras, que el verdadero cambio se demostraba con acciones. Pero en esa noche fría, la vulnerabilidad que veía en él la hizo dudar. Tal vez, después de tanto tiempo, aún quedaba una chispa que merecía ser avivada. El silencio se hizo presente entre ellos, un silencio lleno de preguntas sin responder, pero también de posibilidades. El tren comenzó a moverse lentamente, un recordatorio de que el tiempo seguía corriendo, y que aquella oportunidad podría desaparecer en segundos. Él apretó su mano con fuerza y sin apartar la mirada, le susurró: «Dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces». Ella respiró hondo, sintiendo cómo esa frase atravesaba todas sus dudas y temores. No era solo una petición, era una promesa, y en ese instante, decidió que valía la pena arriesgarse. Los dos caminaron juntos hacia un banco cercano, donde la luz tenue iluminaba sus rostros y el ruido del tren quedaba en segundo plano. Empezaron a hablar, poco a poco, como si recuperaran el tiempo perdido. Él le contó sobre los días en que estuvo pensando en ella, sobre cómo cada error le había enseñado una lección dolorosa pero necesaria. Ella escuchaba, sintiendo que, aunque el camino sería difícil, esa conversación era el primer paso hacia algo nuevo. Ella también habló, abrió su corazón con honestidad, compartiendo su miedo a volver a confiar, su dolor por las heridas que aún dolían. En ese intercambio, la distancia que los había separado comenzó a desaparecer, sustituida por una comprensión profunda y un deseo mutuo de sanar. Cada palabra, cada silencio, construía un puente entre dos almas que no querían rendirse. Mientras la noche avanzaba, la estación parecía cobrar vida. No era solo un lugar de despedidas, sino ahora un escenario de encuentros y reconciliaciones. La maleta que ella había llevado con tanta determinación empezó a parecer menos importante, porque lo que realmente contaba no era el destino, sino la compañía con la que decidieran ir. Y esa compañía era él, el hombre que, aunque llegó tarde, no se rindió. El tren continuaba su marcha, pero ahora, ellos caminaban juntos, dejando atrás el miedo y las dudas. Sabían que la lucha por su amor apenas comenzaba, que habría momentos difíciles, pero también entendían que lo más importante era estar dispuestos a enfrentarlos juntos. La estación silenciosa se transformó en un lugar donde dos corazones encontraron la fuerza para empezar de nuevo, recordando que a veces, llegar tarde no significa perder, sino simplemente tener que luchar más fuerte. Él no podía quitarse de la cabeza la expresión en sus ojos,
una mezcla de dolor y esperanza que parecía decirle que aún había mucho por salvar. Mientras caminaban juntos por el andén, las luces amarillentas de la estación creaban sombras que parecían envolverlos en una burbuja ajena al frío y al tiempo. Él sabía que esa noche no sería el final, pero tampoco sería un comienzo sencillo. Tenía que demostrar que sus palabras no eran solo promesas vacías. Ella se mantenía en silencio, como tratando de encontrar las fuerzas para enfrentar todo lo que venía. Las heridas del pasado eran profundas, y aunque el momento era tierno y lleno de posibilidades, también era frágil. ¿Cómo puedo confiar de nuevo?, pensaba, mientras miraba sus manos entrelazadas con las de él, sintiendo aún el temblor de la incertidumbre. Pero algo dentro de ella le decía que esta vez, las cosas podrían ser diferentes. Mientras avanzaban hacia la salida, el murmullo lejano de los últimos pasajeros y el eco de sus pasos eran el único sonido que los acompañaba. Él decidió romper el silencio, con voz firme y sincera: «Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero construir algo nuevo contigo, paso a paso». Ella lo escuchó con atención, sintiendo que esas palabras tenían un peso real, una intención genuina. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro juntos. Recordó entonces las pequeñas cosas que solían compartir, esos momentos cotidianos que parecían simples, pero que ahora se volvían tesoros: las risas, las miradas cómplices, las tardes tranquilas en casa. Pensar en eso la hizo sonreír débilmente. A pesar del dolor, había una historia entre ellos que no quería abandonar. Tal vez vale la pena intentarlo, se dijo en silencio. Él, por su parte, recordaba cada detalle que había dado por sentado, cada día que no había valorado lo suficiente su presencia. Esa noche, bajo la tenue luz de la estación, prometió para sí mismo no cometer los mismos errores. Quería ser un hombre que la apoyara, que escuchara y que amara sin condiciones. Pero sabía que para lograrlo necesitaba tiempo y paciencia. Mientras caminaban hacia la salida, ella preguntó con voz baja: «¿Qué pasó realmente? ¿Por qué dejamos que todo se rompiera?». Él suspiró, y con un nudo en la garganta comenzó a contarle sobre sus miedos, sus inseguridades, y cómo eso lo había alejado sin querer. Fue una confesión dolorosa, pero necesaria. Ella escuchaba cada palabra, comprendiendo que detrás de sus errores había un hombre vulnerable que también había sufrido. La conversación los fue acercando poco a poco, desarmando las barreras que el tiempo y el silencio habían construido. Ella empezó a entender que el amor no siempre es perfecto, que a veces duele, pero que la voluntad de seguir adelante puede sanar lo que parecía imposible. Esa noche, entre palabras sinceras y miradas cómplices, comenzaron a redescubrirse. Al llegar a la salida de la estación, el aire frío les dio la bienvenida. Él le ofreció el brazo, y ella lo tomó sin dudar. La maleta que antes representaba una huida, ahora era un símbolo de un viaje que podían hacer juntos. Sabían que no sería fácil, que enfrentarían desafíos y dudas, pero esa noche habían encontrado algo que hacía que todo valiera la pena: la esperanza. Caminaron hacia un futuro incierto, con la certeza de que la lucha por el amor requiere valentía y compromiso. A veces, las segundas oportunidades llegan tarde, pero cuando llegan, pueden cambiarlo todo. En esa estación, en medio del silencio de la noche, dos corazones decidieron apostar por un nuevo comienzo, sabiendo que el amor verdadero no conoce horarios ni distancias, solo la fuerza para seguir adelante. El frío de la madrugada seguía envolviendo la estación, pero dentro de ellos había un calor nuevo, una chispa que parecía dispuesta a resistir el paso del tiempo y las heridas del pasado. Mientras caminaban lentamente por la calle desierta, la ciudad dormía a su alrededor, indiferente a la historia que ellos comenzaban a escribir con cada paso. Ella miraba hacia adelante, tratando de ordenar sus pensamientos, mientras él no dejaba de observarla, como queriendo grabar cada detalle para no olvidarlo jamás.
La maleta que ella había traído ahora parecía un símbolo de todo lo que estaban dejando atrás, y a la vez, de lo que podrían construir juntos. ¿Realmente esto es posible?, se preguntaba en silencio, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Él caminaba a su lado, con la mirada fija en ella, decidido a demostrar que esta vez no fallaría, que había aprendido de sus errores y que el amor que sentía era más fuerte que cualquier obstáculo. Aquel momento era delicado, como un equilibrio sobre un hilo invisible, donde un solo paso en falso podría romper la frágil confianza que comenzaban a tejer. Ella recordó todas las veces que se había sentido sola, abandonada, como si sus palabras no importaran. Pero ahora, con él tan cerca, parecía que existía una oportunidad para sanar, para reconstruir no solo una relación, sino dos almas heridas que aún se necesitaban. Mientras caminaban, comenzaron a hablar de lo que había pasado en sus vidas durante ese tiempo de distancia. Ella le contó sobre sus días de incertidumbre, sus noches de dudas y lágrimas, y cómo había llegado a creer que lo mejor era alejarse para siempre. Él escuchaba atentamente, sin interrumpir, consciente de que cada palabra era un fragmento de un pasado que ambos debían enfrentar juntos. Luego él compartió sus propios temores, la lucha interna que había tenido con sus inseguridades y el orgullo que a veces le impedía pedir ayuda o expresar lo que realmente sentía. Admitió que había dejado que el miedo y la confusión se interpusieran entre ellos, y que esa era su mayor derrota. Ella sintió que en ese momento no había reproches, solo honestidad y un deseo genuino de cambiar. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez era un silencio lleno de complicidad, de comprensión mutua. Ella miró sus manos entrelazadas y se dio cuenta de que, a pesar de todo, no quería soltarlas. Ese pequeño gesto se convirtió en un pacto silencioso. Estaban dispuestos a intentar, a reconstruir, paso a paso, sin promesas vacías ni expectativas irreales. Al llegar a un parque cercano, se sentaron en un banco bajo la luz tenue de una farola. La noche parecía ser cómplice de su reconciliación, envolviéndolos en una atmósfera íntima y tranquila. Allí, entre susurros y miradas, comenzaron a trazar un nuevo camino, uno donde el amor no sería perfecto, pero sí verdadero y resiliente. Ella le preguntó qué esperaba de ese nuevo comienzo, y él respondió con sinceridad que solo quería estar presente, ser un apoyo constante y demostrar con hechos lo que las palabras no habían logrado. Ella asintió, comprendiendo que el verdadero cambio no estaba en las promesas grandilocuentes, sino en las pequeñas acciones diarias que construyen confianza. Mientras hablaban, un leve viento movió las hojas alrededor, como si la naturaleza les diera su bendición silenciosa. El miedo seguía ahí, latente, pero se mezclaba con una esperanza que parecía crecer con cada palabra compartida. Sabían que no sería fácil, que habría momentos de duda y frustración, pero también entendían que valía la pena luchar por ese amor que, aunque a veces llegaba tarde, nunca dejaba de ser real. Al final de la noche, cuando el frío comenzó a hacerse sentir de nuevo, él se levantó y le ofreció su brazo. Ella lo tomó con una sonrisa suave, y juntos comenzaron a caminar hacia un futuro incierto, pero con la firme convicción de que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. En esa madrugada silenciosa, dos corazones heridos decidieron apostar por la fuerza del amor y la esperanza, dispuestos a escribir un nuevo capítulo que, aunque difícil, prometía ser verdadero y duradero. El amanecer comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes, pintando el cielo con tonos suaves de rosa y naranja. La noche había sido larga, llena de palabras sinceras y miradas que buscaban respuestas. Sin embargo, la luz de ese nuevo día parecía prometer algo más, una esperanza que hasta entonces parecía inalcanzable. Ella caminaba junto a él, con una mezcla de tranquilidad y nerviosismo, consciente de que lo que habían iniciado esa noche sería un camino lleno de desafíos. Mientras avanzaban por las calles todavía vacías,
Él tomó su mano con firmeza y le dijo: «No voy a mentirte, no será fácil. Pero estoy dispuesto a luchar, a ser paciente y demostrarte que esta vez sí quiero estar a tu lado». Ella lo miró, sintiendo que esas palabras tenían el peso de la verdad. En ese momento entendió que no se trataba de un simple intento pasajero, sino de una decisión profunda que ambos estaban dispuestos a tomar. Recordó los días anteriores, cuando la distancia parecía insalvable y cada noche terminaba con una duda más. Pensó en todas las veces que había deseado escuchar esas palabras, sentir esa seguridad que ahora parecía tan real. El miedo seguía presente, claro, pero también la certeza de que quizás, solo quizás, este podría ser el inicio de algo distinto. Porque a veces el amor no es perfecto, pero cuando es sincero, vale la pena intentarlo. Él la llevó hasta una pequeña cafetería que aún abría temprano, un lugar que solían frecuentar en tiempos mejores. Se sentaron frente a frente, con el aroma del café recién hecho llenando el aire y el murmullo suave de la ciudad despertando lentamente. En ese ambiente íntimo, comenzaron a hablar no solo de sus sentimientos, sino también de sus planes, de cómo podrían enfrentar juntos las dificultades que habían dejado atrás. Ella confesó que una parte de ella temía volver a abrirse, a confiar plenamente, porque el pasado había dejado cicatrices que aún dolían. Pero también admitió que esa noche, y esos primeros rayos de sol, le daban una fuerza nueva para seguir adelante. Él escuchaba con atención, respetando cada palabra, consciente de que la paciencia sería su mejor aliada. Hablaban con calma, como dos personas que intentan reconstruir un puente derrumbado por el tiempo y los errores. No se prometían perfección, sino comprensión y apoyo mutuo. A medida que compartían sus pensamientos, el ambiente se volvía menos tenso, más cálido. El amor que parecía haberse apagado lentamente comenzaba a revivir en gestos simples. Una sonrisa, una mirada, el roce de una mano. Después de un rato, él tomó una servilleta y escribió algo en ella. Se la entregó con una sonrisa tímida. Ella leyó las palabras: «Quiero ser el hombre que te haga sonreír todos los días». Era un compromiso pequeño, pero lleno de significado. Ella sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente quería estar allí para ella, no solo con palabras, sino con acciones. Cuando salieron de la cafetería, el sol ya brillaba con más fuerza, iluminando sus rostros y disolviendo las sombras de la noche. Caminaron sin prisa, disfrutando de la tranquilidad de la mañana y del simple hecho de estar juntos. La maleta, que había sido símbolo de partida, ahora descansaba en un rincón olvidado, porque ella había decidido que su viaje sería con él, paso a paso. Sin embargo, ambos sabían que el camino no sería fácil. Habría momentos en que los miedos y dudas volverían a aparecer, cuando las palabras no fueran suficientes y las heridas se sintieran profundas. Pero también sabían que el verdadero amor no se mide por la ausencia de problemas, sino por la fuerza para enfrentarlos juntos. Mientras avanzaban hacia una nueva etapa, el hombre prometió para sí mismo no repetir los errores del pasado. Esta vez, estaría presente, con paciencia y dedicación, escuchando y apoyando. Ella, por su parte, decidió abrir su corazón, con cautela pero con la esperanza de que el amor verdadero podía sanar incluso las heridas más profundas. El sol ya estaba alto cuando llegaron a un parque cercano, donde se sentaron bajo un árbol, dejando que el día comenzara a desplegar sus colores y sonidos. Allí, en ese pequeño refugio de naturaleza y tranquilidad, comenzaron a construir, poco a poco, un amor renovado. Un amor que, aunque llegó tarde, tenía la fuerza suficiente para resistir cualquier tormenta y brillar con luz propia. El parque estaba tranquilo, con apenas unos rayos de sol filtrándose entre las hojas verdes de los árboles. Ella apoyó la cabeza en el hombro de él, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una calma que no sabía si merecía.
Él la abrazó con suavidad, como si quisiera protegerla de todos los miedos que aún habitaban en su corazón. El aire fresco de la mañana parecía limpiar el pasado y dejar espacio para un futuro lleno de posibilidades. Habían hablado durante horas, compartiendo sueños, dudas y deseos. Ella confesó que había sentido que la vida la había llevado por caminos inciertos y dolorosos, y que en ese camino había aprendido que no podía vivir sin él. Él, por su parte, admitió que el tiempo lejos de ella le había servido para entender que el amor no se basa solo en palabras, sino en acciones constantes y sinceras. El silencio se instaló entre ellos, pero esta vez no era incómodo, sino lleno de significado. En ese momento, comprendieron que el verdadero reto no era solo reconciliarse, sino construir juntos una vida en la que ambos se sintieran seguros y amados. La esperanza se mezclaba con la realidad, porque sabían que el camino sería difícil, pero también que valía la pena recorrerlo. Ella se apartó un poco y lo miró fijamente. ¿Crees que podemos lograrlo? ¿Que este amor, después de tanto tiempo y heridas, puede renacer de verdad? Él la tomó de las manos, y con voz firme, respondió, no solo creo que podemos, estoy seguro. No será fácil, pero juntos podemos superar cualquier cosa. Sus palabras fueron como un ancla que la sostuvo en ese momento, dándole la fuerza para seguir creyendo. Recordaron entonces las pequeñas cosas que solían hacer y que ahora tenían un nuevo significado. Caminar de la mano, compartir un café, escuchar sus historias sin juzgar. Esas acciones simples, que parecían insignificantes, ahora se convertían en la base sólida para reconstruir su relación. Comprendieron que el amor verdadero no es perfecto, pero sí paciente, humilde y constante. Mientras el sol avanzaba en el cielo, decidieron dar un paseo por el parque, disfrutando de la tranquilidad y del sonido de las hojas movidas por el viento. Ella se apoyó en su brazo y él la miró con ternura, agradecido por esa segunda oportunidad que el destino les había dado. En sus corazones, había un compromiso silencioso de no repetir los errores del pasado y de cuidarse mutuamente con respeto y cariño. Durante el paseo, hablaron de sus miedos, de las dudas que aún los acechaban, pero también de sus sueños compartidos. Querían construir un futuro en el que ambos fueran felices, donde pudieran apoyarse en los momentos difíciles y celebrar juntos las pequeñas victorias. Ese deseo los unió aún más, creando un lazo que parecía fuerte y resistente. Ella se sintió vulnerable, pero también llena de esperanza. Sabía que no sería fácil olvidar las heridas, pero confiaba en que con amor y paciencia, podrían sanar y crecer. Él, en cambio, estaba decidido a demostrar que había cambiado, que estaba dispuesto a esforzarse cada día para que ella se sintiera amada y segura. Mientras el día avanzaba, el parque se llenó de vida, con familias, niños jugando y parejas caminando. Ellos, sin embargo, parecían estar en su propio mundo, conectados por una fuerza invisible que los mantenía cerca, a pesar de todo lo vivido. La reconciliación no era un final, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarse y construir un amor más fuerte. Cuando el sol comenzó a descender, se sentaron nuevamente en un banco, esta vez con una sensación de paz y determinación. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y él la abrazó con ternura. En ese silencio compartido, ambos entendieron que habían tomado la decisión correcta. Luchar por ese amor, a pesar del tiempo perdido y de las heridas, porque a veces, llegar tarde no significa perder, sino simplemente tener que empezar de nuevo con más fuerza. La noche había caído, y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una a una, reflejándose en las ventanas y las calles mojadas por una lluvia reciente. Ellos caminaban lentamente, envueltos en una atmósfera de calma y reflexión. Aunque las palabras ya no eran necesarias, el silencio compartido era profundo, lleno de significado y promesas no dichas. Ella sintió como sus dedos se entrelazaban con los de él,
esa conexión que les había costado tanto recuperar, pero que ahora parecía más fuerte que nunca. En su pecho, una mezcla de emociones: miedo, esperanza, amor y una determinación silenciosa para no dejar que el pasado se interpusiera otra vez. Él, por su parte, la miraba con una ternura renovada, como si en ese instante pudiera protegerla de cualquier tormenta. Mientras caminaban, ella recordó una frase que solía repetir en sus momentos más oscuros: el amor no siempre llega a tiempo, pero cuando lo hace, cambia la vida. Esa noche, esas palabras resonaban con más fuerza que nunca. Porque, aunque habían llegado tarde, habían llegado, y eso era lo que realmente importaba. Llegaron a un pequeño café que aún estaba abierto, y sin pensarlo mucho, entraron. El ambiente cálido y acogedor parecía hecho a su medida, como un refugio en medio de la noche. Se sentaron cerca de una ventana, desde donde podían ver cómo la ciudad seguía su ritmo incansable, ajena a la historia que ellos estaban viviendo. Ella miró a su alrededor y luego volvió la mirada hacia él. ¿Sabes? Siempre pensé que el amor era cuestión de suerte, de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Pero ahora creo que es más que eso. Es decisión, compromiso, y sobre todo, valentía. Él asintió, con la mirada fija en sus ojos, comprendiendo que ese momento era crucial para ambos. Durante horas, hablaron de todo lo que había pasado, sin esconder nada. Las lágrimas aparecieron, no solo de tristeza, sino también de alivio y de la liberación que viene con la honestidad. Ella confesó sus miedos más profundos, las heridas que aún dolían y las dudas que a veces la hacían retroceder. Él la escuchó, sin juzgar, con una paciencia que ella nunca había experimentado antes. En un momento, él tomó su mano y la apretó suavemente. No te prometo que no habrá errores, pero sí que lucharé por nosotros, por lo que somos y por lo que podemos llegar a ser. Esa frase hizo que su corazón latiera con fuerza, como si le diera la fuerza para seguir adelante, para creer que era posible un futuro juntos. Al salir del café, la lluvia comenzó de nuevo, esta vez más suave, casi como una caricia. Corrieron bajo el agua, riendo y esquivando charcos, como si fueran dos jóvenes enamorados que descubren el mundo por primera vez. La espontaneidad de ese momento les recordó que, a pesar de los años y las dificultades, el amor podía ser ligero y divertido. Llegaron a un banco bajo un árbol grande y se sentaron, empapados pero felices. Ella apoyó la cabeza en el pecho de él, escuchando los latidos que le decían que, a pesar de todo, todavía estaban vivos y juntos. No importa cuánto tiempo pase, dijo ella, lo que importa es que seguimos aquí, luchando. Él la abrazó más fuerte, agradecido por esa segunda oportunidad que les había dado la vida. Esa noche, entre risas, lágrimas y promesas, dos almas heridas decidieron dejar atrás el miedo y la incertidumbre. Porque el amor, a veces, no llega temprano ni perfecto, pero cuando llega, tiene el poder de transformar todo y de hacer que cada segundo valga la pena. Y así, bajo la lluvia y las luces de la ciudad, comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, compromiso y un amor que no se rendiría jamás. El sol comenzaba a asomar de nuevo, anunciando el final de una noche intensa y el comienzo de un día lleno de posibilidades. Ella y él caminaban despacio por la avenida, ahora secos, con el corazón más ligero y la mente llena de nuevas promesas. La oscuridad de la noche había dado paso a la luz, y con ella, la certeza de que, aunque el camino no sería fácil, valía la pena recorrerlo juntos. Mientras caminaban, recordaron todo lo vivido, los errores, los silencios, las despedidas y ahora, este reencuentro que parecía casi un milagro. Él se detuvo y la miró a los ojos con una expresión sincera, esa que pocas veces había mostrado. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo, pero quiero que sepas que estoy aquí,
dispuesto a construir un futuro contigo, día a día, sin prisas ni excusas. Ella sintió que una lágrima rodaba por su mejilla, una mezcla de emoción y alivio. Yo también quiero, respondió con voz suave. Quiero intentarlo, sin miedo, sin dudas. Quiero que esta vez sea diferente. Él tomó su mano con ternura y la apretó, como sellando un pacto silencioso que no necesitaba palabras. Ambos sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar. Los recuerdos dolorosos no desaparecerían de la noche a la mañana, y la confianza tendría que reconstruirse poco a poco. Pero lo importante era que habían dado el primer paso, el más difícil. Decidir luchar juntos, sin importar lo que viniera. Durante los días siguientes, comenzaron a trabajar en esa nueva relación con paciencia y dedicación. Se comunicaban más, compartían sus sentimientos sin miedo a ser juzgados y aprendían a perdonar, no solo al otro, sino también a sí mismos. Cada gesto, cada detalle, se convirtió en un ladrillo para edificar ese amor que, aunque tardío, tenía la fuerza para perdurar. Ella descubrió que podía confiar de nuevo, que su corazón podía sanar si se le daba tiempo y espacio. Él, por su parte, aprendió que el amor no es solo un sentimiento pasajero, sino un compromiso constante que requiere esfuerzo y humildad. Juntos, comenzaron a escribir una historia distinta, donde la comprensión y el respeto eran protagonistas. Un día, mientras caminaban por el parque donde todo había comenzado a cambiar, él se detuvo y la miró con una sonrisa tímida. ¿Sabes qué? Creo que esta vez hemos llegado justo a tiempo. Ella rió, sintiendo que esas palabras eran la verdad más hermosa que había escuchado. A veces, lo importante no es cuando llegamos, sino que lleguemos dispuestos a quedarnos. Con el paso del tiempo, ese amor que parecía haber llegado tarde se convirtió en la fuerza que los impulsaba a seguir adelante. Aprendieron que no existe un momento perfecto para amar, sino que el amor se construye con valentía, con decisiones diarias y con la voluntad de enfrentar juntos cualquier tormenta. Así, entre momentos de alegría y desafíos, dos almas que se habían perdido en el tiempo encontraron su camino de regreso, demostrando que el amor verdadero, aunque llegue tarde, siempre tiene la capacidad de transformar vidas y de regalar segundas oportunidades que valen más que cualquier primer intento. Y en esa historia, marcada por la lucha y la esperanza, quedó claro que nunca es tarde para pelear por lo que el corazón realmente desea, porque a veces, llegar tarde solo significa que la espera hizo que ese amor sea aún más fuerte y verdadero.